Muy buenos días, aquí enfocándonos del 1 de diciembre, bienvenido diciembre, y ya poco a poco iremos dejando atrás este año 2020, que es el que nos ha permitido tener esos cambios, vivir esos cambios forzosamente, pero que también creo que nos permite reflexionar en muchos aspectos de nuestra vida. Como les dejé anteriormente en el video inmediatamente anterior, hoy empezaremos una serie de pequeños tips sobre la voz, sobre la importancia de la voz, sobre el manejo, el buen uso, el mal uso de la voz y más que todo la cuestión de la creatividad a través de la voz para poder llegar a todo lo que venimos complementando. La semana pasada ya terminamos lo que fue la primera fase, que era el trabajo más que todo de memoria, y espero que podamos seguir haciendo esos ejercicios de memoria para tener esas estructuras dramáticas que vamos a ir proponiendo a medida que pasan estos meses. Pues hoy vamos a hacer un tips muy pequeño, muy corto, para entender básicamente el buen uso de la voz o la voz como tal. ¿De qué está compuesta? Pues digamos que la voz es la estructura, es como la expresión, ¿no? Es la expresión de cada uno de nosotros cuando podemos darle uso. Es la expresión de cada persona. Entonces hay voces que gustan y hay voces que chocan. Hay voces típicas que te endulzan el oído y hay voces que te dicen, uff, no quiero escuchar, no quiero escuchar a esta persona o esta situación. Porque son propias del mal uso o del uso inadecuado, por no decirlo así, del uso inadecuado de la misma herramienta de la voz. Entonces, hoy vamos a trabajar eh, como elementos más importantes y los elementos físicos nuestros en la producción de la voz es la importancia de la respiración, de la fonación y la articulación. Por eso hemos hablado antes de las praxias. Inicialmente les di unos pequeños tips de la praxia física y lingüística y ahora comenzaremos a trabajar más que todo esto de la voz. La respiración, la fonación y la articulación. Eh, Todo esto funciona a la vez. Todos estos elementos funcionan a la vez. Entonces, no es lo mismo estar sentado y hablando de una manera. No es lo mismo, pues, digamos que la postura física, nuestra postura a nivel de la columna y de la espalda, nos permite dar un tipo de voz, porque nuestro diafragma, según cómo estemos sentados, pues nos cambia la voz o nos lleva a otra forma de llegar, de mandar el mensaje. Una vez de pie también. Eh, los músculos pues forman una parte importante, los músculos forman una parte muy importante frente a lo que es nuestro aparato resonador, nuestra voz, literalmente hablándolo. Y pues esto todo nos permite una sensación motora para poder llegar a la emisión de nuestro mensaje de buena manera o de una manera eficaz. Cuando hablamos del mal uso, es eh, las formas de, por ejemplo, de hablar o de gritar. Vamos a poner dos ejemplos pequeños. Un niño, un bebé tiene la capacidad de estar gritando todo el tiempo y a él no se le afecta su voz. No se le afecta su voz por el desarrollo de sus pulmones, el desarrollo de sus bronquios y todo esto. A él no se le afecta su voz. Pero nosotros los adultos sí, porque ya entendemos de cómo bloqueamos nuestra forma de respirar y forzamos la garganta y forzamos todo lo que es el aparato fonador cuando gritamos gol o cuando somos forofos de gritar. Y ahí es donde ya viene un mal uso de la voz, donde viene un estrechamiento en cuanto al aparato resonador, a la fonación, y por eso terminamos con un picor y un dolor en la garganta. Esos son pequeñas cosas del mal uso. Del buen uso, pues hay una infinidad. Hay infinidad de posibilidades de tener un buen uso del cuerpo. Vamos a grandes rasgos entre el mal uso y el buen uso. Vamos a hablar del buen uso en cuanto a lo que es la autoobservación. ¿Cómo sería la autoobservación en nuestra voz? Eh,
Podemos pasar, por ejemplo, en el espejo. En el espejo, si podemos tener un espejo completo, vemos nuestra postura corporal. Si nos damos cuenta, sí, digamos que nuestro cuerpo pues va cambiando, se va modelando, se va adaptando según nuestra edad, o también dependiendo de nuestros hábitos de sentarnos y de cómo vestirnos y todo esto. Entonces nuestro cuerpo vemos que a veces lo tenemos así o no lo podemos mover, nos duele un brazo. Entonces, dependiendo del dolor que tengamos, lo llevamos y nos acomodamos a ese dolor. Y no solamente es que nos acomodamos al dolor, no movemos la parte que nos duele, simplemente porque acomodamos el dolor, como lo acabo de decir, pero a medida que eso pasa, también el resto de nuestro cuerpo se acomoda a la situación. Entonces, nuestra voz inclusive habla desde el dolor también. Nuestra voz habla desde ese dolor porque se acomoda. No, es que me duele el hombro. Un ejemplo, ¿no? No, es que me duele el hombro. Entonces, no, me duele el hombro. El hombro me duele, no me duele la voz. Entonces, pero con terminaciones nerviosas y psicosomáticamente llevamos es lo que es la voz al dolor. Entonces se nos refleja en nuestra forma de hablar. Otra forma de tener nuestra autoobservación, es el uso de los espejos. Como les dije, buscando nuestra postura corporal, nuestro equilibrio. Me acuerdo el año pasado hicimos un trabajo de lo que era equilibrarnos desde la punta de la nariz y sincronizar un poco la barbilla con el pecho, llegar a la punta de los pies. Entonces, todo esto nos sirve para crear una buena postura corporal. Los espejos, si los tienen en casa, pues es muy importante. De los ejercicios anteriores se les he dicho leer, recitar poesía, recitar un verso corto, recitar un cuento en voz alta, una voz hablante y parlante. En voz alta, esto nos permite estar permanentemente situándonos en cómo está mi voz y cómo está la respiración. Siempre estamos por la tendencia muchas veces de hablar así, de hablar porque nuestras gafas se caen, se nos llegan aquí al tabique, se nos caen, entonces tendemos a tirar hacia atrás. Cuando tiramos hacia atrás, nuestra base del cráneo pues pega acá con el cuello y esta parte de nuestra garganta se cierra y acostumbramos a hablar así. Y termina, bueno, yo porque estoy tan cansada de la garganta, pero porque este hábito igual no lo consideramos, pero ya lo llevamos de esta manera. Entonces también es en mirar cómo corregimos. Si se nos caen las gafas, buscar otra mejor manera de que no se nos caigan, pero comenzar a evitar estos movimientos hacia atrás, que nos afecta aquí, nos cierra la parte de la garganta para respirar y para poder emitir un buen mensaje con la voz. La forma de abrir la boca también cuando hablamos. Abrimos la boca y nos entra mucho aire, a la hora de hablar mucho aire, y eso también se nos reseca y nos da picor y terminamos muy cansados. La forma de hacer la dicción, de nuestra boca en nuestra forma de hablar. En la dicción es muy importante. Siempre estaremos practicando dicción. No se olviden de las praxias, que esas son muy importantes. Las praxias. Cuando tenemos una pauta respiratoria irregular, también influye mucho. Cuando respiramos de una forma irregular. Por eso los ejercicios del diafragma, de aguantar, soltar, eso también nos hace automáticamente mecánicos en el buen sentido para manejar la respiración a la hora de recitar, a la hora de hablar con una persona, ¿no? Porque soltamos muy rápido la forma de decir la frase y estamos expirando rápido y nos cansamos. Entonces la voz se nos pierde, muchas veces el mensaje, y estamos cansados físicamente por la forma de enviar y emitir el mensaje. Y esto para el teatro es importante también, siempre ha sido importante, por el hecho de tener la capacidad de guardar ese aire para decir nuestras frases y escuchar al compañero y poder responderle de una mejor manera para que le llegue el mensaje bien emitido. Esta es una de las formas de autoobservarse, cómo respiro a la hora de hablar.
cómo respiro a la hora de leer, cómo respiro a la hora de cantar. Todas estas son bases que tiene que ver la respiración en estos ejercicios. Bien, todo esto también ahora, el hecho del factor sorpresa. El factor sorpresa significa cómo reacciono ante una situación, ¿no? ¿Cómo reacciono ante una situación? Grito, me quedo en silencio, hablo despacio. Hablo de lo que es el factor sorpresa en el teatro, cuando tenemos que ser evidentes frente a una razón, a una interacción con el compañero y de cómo nuestra voz cambia. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, dependiendo el choque emocional que nos permita la escena, que nos permita el mensaje del receptor y nosotros como emisor, también transformamos esa situación a través de la voz, a través del choque emocional y a través de la forma de transformar ese mensaje. Y pues, esta es una de las pequeñas pautas que les tenía para hoy. Vamos a ir creciendo poco a poco. La idea es comenzar este mes y pasar enero también con todo el trabajo de la voz. Y así ya vamos completando bueno, ya completamos nuestro primer trimestre así y seguimos avanzando. Así que no se les olvide, practiquemos, respiremos para la voz y transformémosla como nosotros queramos. Adiós.